Historia de la lógica. Primera parte. Aristóteles, a quien nosotros consideramos como el padre de la lógica, lo hizo en varios libros, agrupados todos bajo el título de Organon. Y con él empezó esta historia. ¿Él fue el primero? Bueno, a menudo se considera a Parménides como un antecesor, pero de momento no hablaremos de él para no confundir. En fin, de momento, Aristóteles es nuestro punto de partida. Las obras relacionadas con la lógica que escribió Aristóteles están compendiadas, como dijimos, en un texto llamado Organon, del que ya hablaremos en futuros videos. Este es solamente un panorama general. Es una historia de la lógica, y claro, Aristóteles, padre de la lógica, es la pieza fundamental. Y vamos quizá a saltarnos unos episodios y decir que durante mucho tiempo Aristóteles fue considerado como el enemigo del conocimiento, y ya diremos por qué. Pero antes, vale ver en qué sentido fue también su amigo. Para ello, haremos una especie de prólogo en el que participa Platón, maestro de Aristóteles. Vamos a relatar una alegoría. ¿Pero qué es una alegoría? Una figura retórica en la que se pretende representar algo de manera gráfica. Por ejemplo, la paloma representa a la paz, el perro a la fidelidad y el búho a la sabiduría. Claro, esas son alegorías simples, en las que se representa una idea abstracta por medio de una imagen sencilla: paloma, perro, búho. La alegoría de Platón de la que aquí hablaremos es la de una caverna. Vamos a entrar. Podemos encontrar a algunos hombres encadenados, que en la alegoría representan a toda la humanidad. ¿Todos estamos encadenados? Pues sí, según Platón. La situación está en que sus grilletes no solo les impiden salir, sino inclusive voltear. De modo que lo que ellos pueden conocer es únicamente lo que ven enfrente de ellos: sombras en la pared de la caverna. Detrás suyo hay una fogata, y entre ellos y el fuego hay unos hombres que van pasando algunos objetos cuyas sombras son, precisamente, las que los hombres pueden ver en las paredes. Pero ahora abramos la imagen y veamos. ¡Uno se ha liberado! Y claro, ya se da cuenta del engaño, observa las sombras, pero ahora se percata de que esos son solo sombras, representaciones de las imágenes que los hombres están pasando entre el fuego y los prisioneros. Pero en su curiosidad, sigue investigando. Y ahora ya está saliendo de la caverna. Entonces ve a pasar un caballo y se da cuenta de que las figuras que estaban en medio entre el fuego y los prisioneros son copia de estos de acá. ¿Qué piensa ahora de todo lo que veía antes? Que eran solo mentiras. Copia de una copia, ni siquiera del original. Y la alegoría continúa, aunque nosotros la analizaremos con mayor profundidad en otro video. Por lo pronto, revelemos el significado de lo que hasta aquí hemos visto. Las sombras representan el conocimiento sensible, es decir, el que podemos obtener gracias a nuestros sentidos. Y la filosofía consiste en desconfiar de aquel para alcanzar un nuevo conocimiento: el inteligible. ¿El qué? El inteligible, o para decirlo más simple, el que obtenemos gracias a los ojos, pero no a los del cuerpo. ¡Ah, caray! ¿Pero entonces tenemos otros ojos? Para Platón sí, por así decirlo, los ojos directos del alma o de la razón, es decir, nuestro intelecto. Ante todo esto, lo que opina Aristóteles es que Platón estaba loco, que no era así, sino que por el contrario, no solo el sensible es válido, sino que es el punto de partida del conocimiento. Todo empieza en los sentidos. ¿Y eso dónde lo dice? En un libro llamado Metafísica.
Entonces, en este sentido, Aristóteles liberó al conocimiento de la prisión platónica, que era la de una filosofía que parecía mágica, conocer las cosas sin ver las cosas. Claro, ya que si las viéramos, según él, caeríamos en el engaño de los sentidos. Pero bueno, esta liberación es claramente una gran aportación de Aristóteles. Y por supuesto, ser el programador del antivirus de las ciencias es también otra gran aportación suya. Entonces, en este sentido es que antes de convertirse en el enemigo del conocimiento, fue también su aliado. ¿Y cuándo se convierte en el enemigo? ¿Y a qué te refieres con eso? Me refiero a que con el tiempo, la filosofía aristotélica se convirtió en un obstáculo para el desarrollo de las ciencias. Y bueno, primeramente podríamos decir que... Vamos a poner una pequeña pausa y te haré una pregunta. ¿Sabes cuáles son los pasos del método científico? Pues observación, hipótesis, experimentación y resultados. Muy bien, pues de esas que has dicho, pongamos atención en observación y experimentación. Como hemos visto, y aunque sacando un poco a Platón de su contexto, porque el método científico en nada se relaciona ni para bien ni para mal con Platón, él no estaba de acuerdo con la observación. De modo que superar a Platón se convirtió en una importante aportación de Aristóteles. Por otro lado, el conflicto con él es que no apoya la experimentación. A lo que me refiero es a que Aristóteles despreciaba el trabajo manual, lo consideraba como algo denigrante, pues era el que hacían los esclavos. De modo que la ciencia debe progresar sin que haya trabajo manual involucrado. Pero, ¿cómo podemos hacer un experimento si no es con las manos? Pues eso sí, no se puede. Entonces, al despreciar el trabajo manual y solo disponer de las observaciones, la experimentación no era posible. ¿No es eso un obstáculo para el avance de la ciencia? Pues sí, muy grande. Y ahora déjame contarte una pequeña curiosidad histórica. ¿Sabes que en la antigüedad griega el arte y la técnica eran actividades asociadas? De hecho, la palabra griega tekné es traducida como arte, y con el tiempo los significados se dividieron y tekné se asoció finalmente con el trabajo manual, mientras que al arte se le relacionó con un significado estético, surgiendo así las bellas artes. Pero esto es posterior. De modo que, en este sentido, podemos relacionar a la lógica con el arte, y a través de esta relación llegamos al trabajo manual, y así, la lógica como arte estaría vinculada al desarrollo y aceptación de la experimentación como un paso del método científico. En otro video reflexionaré más sobre la relación de la lógica, el arte y la ciencia, puntos de contacto y también diferencias entre ellos. Pero, bueno, luego de esta pequeña curiosidad histórica, regresemos a nuestro tema. Decíamos entonces que mientras la aceptación de la observación era un avance pilón aristotélico para el desarrollo de la ciencia, el rechazo al trabajo manual y como consecuencia la experimentación es, claro, un retroceso. Y en relación con dónde dice Aristóteles... Espera. Dime. Dijiste avance pilón. ¿Por qué? Bueno, es que claro que el avance principal es la creación de su lógica, a la que hemos llamado el antivirus de las ciencias. Es una lógica deductiva que no se puede equivocar. Y ahora que digo esto, ¿no suena extraño? ¿Que la lógica no se puede equivocar? Pues... Vaya, si yo sé lógica, entonces ¿acaso no me puedo equivocar? Pues sí puedes. Exacto. La lógica es como las matemáticas. Ninguna se puede equivocar. Pero las personas que aplican una u otra ciencia, eso es otra historia, claro que sí.
es un error de las personas, no de las ciencias que son exactas. ¿Qué ciencias son exactas? La lógica y las matemáticas. No, por ejemplo, la física o la biología o la química, que hay margen de error en la propia ciencia, más allá de los científicos. Y ahora sí, ¿dónde? Dijimos que Aristóteles hablaba a favor de la observación en la metafísica, sobre su lógica en el Organon, y nos faltaba por decir ahora en qué libro habla en contra del trabajo manual. Bueno, lo hace en La Política. Por otro lado, ese rechazo no es la principal razón que convirtió a Aristóteles en el enemigo, y para ser justos, no fue él, sino el aristotelismo. Para diferenciarlos, Aristóteles es el filósofo griego, y el aristotelismo es el respeto y casi veneración con la que se le estudió en los siglos posteriores. Durante la Edad Media, Santo Tomás de Aquino leyó la filosofía de Aristóteles, la resignificó cristianizándola, y con el tiempo, el prestigio de Santo Tomás ocasionó que Aristóteles se convirtiera casi en un bloque fundamental para el cristianismo, de modo que estar en contra de Aristóteles era casi tanto como estar en contra de la Biblia, lo que no es poca cosa en la Edad Media. Era peligroso estar en desacuerdo con la filosofía aristotélica. Te iba en juego la vida. No era que iban a decir, reprobado. No. Que te iban a llevar a la hoguera. Bueno, no a muchos, no a todos, pero hubo algunos. Giordano Bruno, en particular, es un caso interesante. En fin, las nuevas investigaciones científicas debieron, para poder florecer, atreverse a no estar de acuerdo con Aristóteles. En un momento en que en la escuela se enseñaba a Aristóteles y a comentadores de Aristóteles. Y a comentadores de los comentadores de Aristóteles. Y bueno, ahí le dejamos, pero esto era el aristotelismo. Terrible. Es como si los alumnos confiaran absolutamente en lo que les dicen sus maestros. ¿Y eso está mal? Pues claro, porque todos se pueden equivocar. Entonces está bien que confíes, pero no que confíes a ciegas. ¿O qué? ¿Yo no me puedo equivocar? ¿Soy perfecto? Se trata de que escuchen a sus maestros, pero no que asuman que lo que ellos dijeron seguramente está bien. No, créanles, pero no con los ojos cerrados. Se pueden equivocar, nos podemos equivocar. Por otro lado, regresando al tema y en intención de ser justo, no fue culpa de Aristóteles, sino del respeto excesivo que le tenían a sus libros. Aristóteles y más Aristóteles, Aristóteles lo era todo. Y ahora esto me hace pensar, existe un trabalenguas que dice: el rey de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirimícuarizar. Aquel que lo desparangaricutirimícuarizare será un gran desparangaricutirimícuarizador. ¿Pueden hacerlo? Pero vamos a cambiarlo. Nosotros podríamos decir: el rey de Aristotelandia se quiere desaristotelandizar. Aquel que lo desaristotelandizare será un gran desaristotelandizador. ¿Pueden hacerlo? Bueno, ello no importa mucho. Continuando con nuestra historia, mencionemos a unos de los que más se destacaron en esta ruptura del obstáculo aristotélico y que dieron forma a la ciencia actual: Galileo Galilei, René Descartes y el que en lógica más nos interesa, Francis Bacon. Para no desviarnos del tema, omitiremos hablar de Descartes y de Galileo y nos concentraremos en Bacon. Comparemos entonces a Aristóteles con Bacon. Mientras el primero escribió el Organon y se le considera como el padre de la lógica, si precisamos, debemos decir que la aristotélica es lógica deductiva. Y podemos imaginar a su libro como algo majestuoso, publicado, empastado y con el filo de las hojas de oro puro. Tan importante es su lógica. Y la obra de Bacon, por su parte, un libro
No, una carpeta. ¿Por qué es menos importante? Pues más o menos. No porque sea menos importante, pero porque se da a sí misma menos importancia. No es grandiosa, pero en cambio es más funcional. Sirve más. Un libro representa un conocimiento acabado, y si de repente hay nuevas investigaciones y quieres incluirlas, ¿qué puedes hacer? ¿Pegarlas con Prit sobre la pasta? O bueno, sobre alguna otra hoja que está por ahí, o engraparlas. No funciona. En cambio, en la carpeta de Bacon, si tú construyes nuevo conocimiento, siempre hay un lugar para ponerlo. Bacon, por su parte, escribió el Novum Organon, es decir, mientras uno el órgano, el otro el nuevo órgano, que era un nuevo sistema lógico. De manera que ya que estamos hablando de padres, Aristóteles lo es de la lógica deductiva y consideramos a Bacon como el de la lógica inductiva. ¿Y qué características tiene esta nueva lógica? Primeramente, se reconoce que se puede equivocar. Es decir, mientras la lógica deductiva es exacta y no se equivoca, la lógica inductiva incluye la posibilidad del error. Por otro lado, contrario a la aristotélica, esta le da importancia a la experimentación y a la publicación. Es decir, la ciencia deja de ser un trabajo individual para convertirse en uno de equipo. Debes publicar tus resultados para que les sirvan a futuros investigadores, que de otro modo tendrían que comenzar de cero. Todos nos ayudamos mutuamente. Además, la ciencia debe tener una utilidad práctica. Es decir, mientras para Aristóteles el objetivo de la ciencia era el simple gusto de saber, para Bacon el objetivo es facilitar la vida de los seres humanos, que sea útil, provechosa. En este sentido, Bacon es el padre de la ciencia aplicada, tecnología. Pero profundicemos más en las diferencias entre la lógica deductiva y la inductiva. Se suele decir, la primera va de lo general a lo particular, mientras que la de Bacon de lo particular a lo general. Muy bonito, pero ¿qué quiere decir esto? De lo particular a lo general, ¿qué significa? Pues bien, consiste en que observamos un caso particular. Por ejemplo, vemos un cuervo de color negro, y luego, a los 10 minutos, en otro sitio diferente, vemos otro cuervo, también negro, y posteriormente un tercero, también negro, y así uno cuarto y uno quinto, y con el tiempo vemos 50 más, todos ellos del mismo color, negro. ¿Cuál es la conclusión según la lógica inductiva? Todos los cuervos son negros. Es decir, después de ver casos particulares, se saca una conclusión general. ¿Y por qué es falible? ¿Falible? ¿Cómo dices? Es decir, ¿por qué decimos que ésta sí se puede equivocar? Pues porque, en rigor, no hemos visto todos los cuervos en el mundo, y sin embargo, estamos afirmando que todos son negros. ¿Y si acaso hubo alguna mutación y existe un cuervo verde fosforescente en alguna parte del mundo? ¡Claro que me puedo equivocar! Y que no lo haya visto no quiere decir que no exista. Y ahora veamos este mismo ejemplo, pero desde una perspectiva deductiva. Acá están representados en este rectángulo blanco todos los cuervos. Y como aquí vamos de lo general a lo particular, decimos primero, todos los cuervos son negros. Y la conclusión es que ese caso particular, ese cuervo bailarín, es negro. Voy de una generalidad a una particularidad. De momento dejémoslo aquí. Veamos otro ejemplo, nuevamente inductivo. Voy al zoológico y veo un tigre de color naranja. Y 2, y 3,
y 4. Listo. Mi conclusión es que todos los tigres son naranjas. ¿Me puedo equivocar? Claro. ¿Qué hay de los tigres blancos? Como dijimos, la lógica inductiva puede equivocarse. Y ahora apliquemos este mismo ejemplo, pero ahora desde una perspectiva deductiva. ¿Qué sucede si yo asumo que todos los tigres son naranjas? Imaginemos que todos los tigres son los que están representados en el interior de este cuadrado. Imaginemos que no hay nada más en el mundo. Pues bien, entonces, cada caso particular es naranja. Pues ya dije que todos eran naranjas. Aquí no hay error. Pero sí lo hay. ¿Por qué? ¿Y los blancos? Vaya, pero ese no fue un error en el argumento, sino que lo fue en mi conocimiento inicial, en mi punto de partida. Si lo recuerdan, en otro video decíamos que a la lógica ni le interesaba, ni sabía nada de biología. Pues bien, la lógica no sabe nada de los tigres, pero sí sabe de argumentos. Y si tú asumes que todos son naranjas, entonces implícitamente has dicho que cada tigre particular es naranja. Pero vamos a hablar de otra diferencia más. Para hacerlo, necesito que presten atención otra vez a algo que ya dijimos. Estamos asumiendo que todos los tigres son los que están representados en ese cuadrado. Es decir, no hay más. Solo y únicamente existen 4 tigres en el mundo. Cuando dijimos todos los tigres son naranjas, está implícito que cada uno de ellos lo es. Ya lo habías dicho. Cuando dijiste todos, implícitamente dijiste que cada uno. Entonces, hagamos el argumento. Todos los tigres son naranjas. Por lo tanto, este lo es. ¿Dijiste algo nuevo? No lo hiciste porque tu conclusión ya estaba implícita en tu premisa. Entonces, no te puedes equivocar, pero tampoco haces crecer el conocimiento. Mientras que, en la lógica inductiva, en esa sí te puedes equivocar, pero en esa sí generas nuevo conocimiento. La ciencia en general es principalmente inductiva. Busca casos particulares y después genera leyes científicas. Inducción y no deducción es la base de la ciencia.